Capítulo 23. El único camino que me conduce a Dios es Jesús. Vimos que en el Génesis todo se había perdido por causa de la desobediencia y la rebelión de un hombre y una mujer. Todo se perdió. Perdimos la posibilidad de un paraíso creado para habitar en la perfección y en una relación directa con Dios, sin padecimientos, sin trabajos duros, sin dolor, sin peligro. Todo esto se perdió. Pero lo peor es que como especie fuimos apartados de la presencia de Dios, enemistados con nuestro Creador y condenados. El pecado de uno condenó al mundo y ya nada fue igual. Creados para habitar en la gloria y plenitud de nuestro Padre, pero desechados de todo eso y enviados a vivir de nuestro trabajo, enfrentando azotes de la vida por haber entrado en pecado, y el pecado es muerte. La eternidad era para nosotros, en Dios y con Dios, pero por la desobediencia del primer hombre, la muerte tiene derecho sobre nosotros, por cuanto todos somos pecadores, engendrados en pecado estamos. El libro de los Salmos, capítulo 55, versículo 5, dice: Yo nací en iniquidad y en pecado me concebió mi madre. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Escuchar y obedecer la voz de la tentación del diablo nos aleja de Dios, nos aparta de todas las bendiciones, aquellas que están reservadas para nosotros. El enemigo de Dios quiere eso, que vivamos apartados de la presencia de Dios, y hará todo lo posible para tentarnos, para seducirnos, para engañarnos. Así nos mantiene lejos de Dios. El odio de Satanás es tan grande para con Dios que su objetivo es la destrucción del hombre, la separación de él con Dios. Él ha quedado fuera de toda bendición y de la gloria de Dios y quiere que todos vivan igual. ¿Por qué es eso? Porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, perfecto, para vivir en eternidad con él. El objetivo de Satanás fue y es destruir la obra de Dios, su perfecta creación. Por lo tanto, destruye la armonía que había entre el primer hombre y su creador, y lo apartó de su gloria por causa del pecado. Pero no seamos ingenuos. Él no viene vestido de rojo con un tridente en su mano para asustarnos, de ninguna manera. Siempre se presenta camuflado, escondido, detrás de lo que pueda parecer bueno e inofensivo. Busca que caigas en el error. En el Génesis vemos que aparece a través de una serpiente. ¿Cuántas veces hemos dicho, pero si esto no parece malo? Claro, no parece. Pero detrás de muchas situaciones, pensamientos, amistades, costumbres, actividades, está el padre de las mentiras. La palabra de Dios dice: Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Antes de que Dios crease la tierra, inclusive al hombre, hubo un conflicto en el cielo entre el Dios Todopoderoso y Satanás, Lucifer.
y Dios lo expulsó. Por ello, desde allí su intención fue dañar y vengarse de él y de sus hijos. Él ya ha sido condenado y su intención es llevar consigo a todos los que caigan en su engaño, a todos los que pueda. Y la mentira, la provocación, la tentación son sus herramientas más poderosas. Nuestra carne es débil, dice Jesús. Él mismo se lo dijo a sus discípulos. Y el diablo lo sabe. Nos conoce muy bien y sabe quiénes son reservados y escogidos por Dios, pues esos será su blanco a derribar. Cuidado, porque anda suelto, buscando a quien devorar, y algunos ingenuamente y otros no tanto van detrás de sus mentiras, detrás de sus ofrecimientos, presos, esclavos del pecado que provoca. Por eso la palabra de Dios nos advierte y nos dice, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sean prudentes, manténganse despiertos, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Así fue como el primer Adán, creación directa de Dios, sin intervención de hombre y mujer, perdió la gloria de Dios, perdió la espiritualidad con la cual fue creado, se vuelve carne y es expulsado de la presencia de Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45 dice, así también está escrito, fue el primer hombre Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. El primer hombre creado por Dios se volvió alma viviente, perdió su espiritualidad. Y ahora más adelante veremos quién es el postrer Adán, que es espíritu vivificante. Y así fue como la desobediencia de ese primer hombre. Y por él fuimos separados de Dios, enemistados con nuestro Padre. Perdimos la capacidad espiritual y la carnalidad tomó preponderancia en nosotros. El pecado alteró el orden que había en ese paraíso y en la relación del hombre con Dios. El Todopoderoso ya no caminaría más entre ellos. Ya no hablaría más cara a cara. Ya nada sería igual. Pasamos de tener a Dios como rey en nuestras vidas a tener a Satanás como príncipe, pues él es el príncipe de la muerte. Es el príncipe de este mundo. A partir de allí, todos los hombres nacemos pecadores, separados de Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Ya tenemos fecha de muerte sobre nosotros, pues el primer hombre era eterno, pero entró en pecado, y hoy nosotros somos su descendencia. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. He aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma que peque, esa morirá. Por tanto, todos pecamos, pues en nuestro ADN está inserto el pecado, pues entonces todos moriremos. La muerte solo tiene señorío y autoridad sobre aquellos que pecan. Y todos ya nacemos pecadores, pues entonces todos morimos. Nuestra sangre está contaminada porque somos hijos de pecado. La carta a los Romanos, capítulo 3, versículos del 9 al 11 dice, tal como acabamos de demostrar todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Es decir, todos estábamos condenados a muerte, condenados a vivir eternamente separados de Dios. Y nadie era justo ni uno, dice su palabra. Por lo tanto, ¿quién podría revertir esta situación si toda la creación estaba contaminada y separada de Dios? Es por esa razón que Jesús
se ofrece como sacrificio vivo por vos y por mí, para borrar los pecados de los hombres. En la antigüedad, el pueblo judío, una vez al año, ofrecía a través del sacerdote una ofrenda de sacrificio de animales, y se presentaba en el altar la sangre derramada por ese cordero, por el pecado del pueblo. Sin sangre no hay perdón, dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Y fue así que Jesús se ofreció como ese cordero para ser inmolado y limpiar con su sangre los pecados de los hombres de una vez y para siempre. Ya no sería necesario que una vez al año se ofreciera este mismo sacrificio. El Cordero de Dios lo haría de una vez y para siempre. Hebreos capítulo 7, versículo 27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Habla de Jesús. Dios quería reconciliarse con el hombre, con su mayor creación, pero solo Jesús podía ser el camino para que eso sucediera. El primer hombre que todo lo perdió fue creación directa de Dios, hechura de sus manos, dice el libro de Génesis. Es decir, no hubo una intervención de mujer y hombre por lo cual tuvieron a un hijo, sino que el mismo Dios creó a Adán, el primer hombre. Fue concebido por el Espíritu Santo de Dios, creación de Dios, sin intervención de hombre. Y luego vendrá a recuperar lo que es de Dios. Solo su sangre podría limpiarnos del pecado, porque para pagar el precio debíamos estar limpios y sin pecado. Tal es así que no intervino hombre, porque ningún hombre estaba libre del pecado. Pero la sangre de Jesús estaba limpia. La sangre debía estar limpia de todo pecado, no debía traer consigo el pecado del mundo que todos tenemos por herencia. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 nos dice: y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Jesús trae la sangre de Dios, pues el Padre lo creó, lo formó en el vientre de María. Así se podía cumplir su obra y obtener la redención del mundo, libre de toda contaminación. Solo Cristo tenía sangre pura, sin contaminación de pecado. Fue por ello que José no intervino en la reproducción de Jesús. Y Jesús es Dios hecho hombre, puro, santo, sin mancha, perfecto. Solo Él reunía los requisitos para librarnos de la sentencia que recaía sobre el hombre. Su ADN no tenía pecado, pues su ADN es el propio Dios. Para pagar, el precio debía ser distinto a nosotros y volver las cosas al estado original, restaurar la relación con Dios, ya no de animal, sino de hombre puro y santo, sería la sangre derramada. Solo Jesús llevaba sangre sin pecado, la única que podía redimir al mundo. Nació para morir y pagar el precio de sangre. Jesús es nuestro Redentor, pues Él redimió al hombre. ¿Qué significa redimir? Tiene varios significados. Según la Real Academia Española, dice rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante un precio. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Pagó un precio de sangre para que vos y yo seamos libres. Estábamos cautivos y Él pagó el precio más alto por tu libertad. Cada uno de los hombres éramos esclavos.
cautivos a causa del pecado, y fue necesario que el Hijo de Dios venga a la tierra como hombre y rescatara a los que estábamos cautivos, para así cumplir la voluntad del Padre. A diferencia del primer hombre que no cumplió la voluntad de Dios, sino que desobedeció a su mandato, y todo se perdió a causa de ello. Hebreos, capítulo 10, versículos del 5 al 10, nos habla claramente de esto. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y continúa diciendo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Perfecta la aclaración, perfecta la palabra. Jesús está hablando ahí. El diccionario, cuando habla también de redimir, dice comprar alguna cosa que se había perdido por alguna razón. Había alguna razón. Y verdaderamente estábamos perdidos. También dice que es volver las cosas al antiguo dueño. Y exactamente es lo que hizo Jesús. Volvió las cosas al antiguo dueño y para eso era necesario un pago por ello. El mismo diccionario lo explica. Jesús nos volvió a nuestro Padre. Éramos suyos y estábamos enemistados con Él. Y Jesús pagó por vos y por mí para que estuviéramos nuevamente junto a nuestro Creador. Pagó con su propia sangre, que no es plata ni oro, pues ello no alcanzaba. El valor de la paga era muy alto. Solo su sangre, la del Cordero de Dios, podía pagar ese precio tan alto. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, es el amor de Dios que no quiso seguir separado de nosotros y entregó a su Hijo para el pago más alto que nada ni nadie podía pagar. Nunca dudes del amor de Dios. Si alguna vez crees por alguna razón que Dios no te quiere o que se olvidó de vos, recuerda este versículo, Juan 3:16. Grabátelo en tu memoria y en tu corazón. Cuélgalos a tu cuello. Es tanto el amor de Dios que entregó a su Hijo para reconciliarte a vos, a mí, con nuestro Padre, Creador y único Dios. Dice la palabra de Dios, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. No alcanzó la sangre de un animal, no alcanzó el oro y la plata, pues nuestro Dios es el dueño del oro y la plata. Pero no alcanzaba para rescatarnos de la sentencia que había sido sobre nosotros a causa del pecado. Fue necesario que sea derramada la sangre del Santo para que fuéramos limpios de toda contaminación. Hebreos capítulo 9, versículo 12 al 14. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada de los inmundos santifican para la purificación de la carne,
cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obra muerta para que sirváis al Dios vivo. Sin sangre no hay redención. Sin Jesús no hay vida. A través de Jesús nos reencontramos con nuestro Padre Celestial, el Eterno, el gran Yo Soy. Nuevamente podemos estar con Él y en Él, a través de Jesús. Estábamos como empeñados y se efectuó la paga. Volvimos a nuestro origen. Volvimos a nuestra esencia. Cuando pagamos algo, hacemos nuestro aquello que compramos. ¿No es así? A partir de ese momento nos pertenece. Entonces, si Jesús pagó por nosotros, le pertenecemos. Nuestra vida es suya. Él es el dueño y señor de nuestras vidas, pues pagó el precio más alto por cada uno de nosotros. Pero vivimos como si esto así fuera. ¿O sigo siendo yo el dueño y señor de mi vida? Una pregunta que deberíamos hacernos: ¿es Jesús el Señor de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones? Nosotros somos dueños y señores de aquello que compramos y hacemos valer nuestro título frente a terceros. Pero Jesús es tan caballero y misericordioso que nos espera aún en esto, en comprender que nuestra vida es suya, que no nos pertenece. Si creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que dio su vida por nosotros, pues entonces Él es nuestro Señor. Como venía diciendo, solo una sangre limpia de todo pecado podía limpiarnos. Si necesitamos una transfusión de sangre para salvar nuestras vidas, nos dan una sangre limpia, sana, no enferma, y así poder vivir. Nunca se pensaría en una sangre enferma, pues así no podríamos ser sanos. Con Jesús fue del mismo modo. Solo su sangre estaba libre de todo pecado, de toda corrupción del hombre. Solo Él podía limpiar de toda inmundicia pecaminosa y hacernos libres y reconciliarnos con Dios. Jesús es quien abre el camino, el único camino posible para volver a Dios, nuestro origen, nuestra razón, nuestro Creador, nuestro Padre, nuestra esencia, pues somos hechura de sus manos, le pertenecemos. Y gracias a su inmenso amor y entrega, nos constituimos en hijos de Dios y coherederos con Cristo. Pasamos de estar excluidos de la gloria de Dios a entrar nuevamente en su presencia por medio de su Hijo Jesucristo y ser constituidos como Él, en hijos del Dios vivo. Dice su palabra en Gálatas capítulo 4. Lo que quiero decir es esto: mientras el hijo es menor de edad, es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan, hasta el día en que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. Algo así pasaba con nosotros cuando todavía no conocíamos a Cristo. Los espíritus que controlaban el universo nos trataban como si fuéramos sus esclavos. Pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Dios lo envió para librar a todos los que teníamos que obedecer la ley y luego nos adoptó como hijos suyos. Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de Dios para vivir en ustedes. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo Papá querido. A otras traducciones dice Abba Padre.
Ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios. Y como son sus hijos, gracias a Él, tienen derecho a recibir su herencia. Qué Padre amoroso. Pero entonces, ¿todos somos hijos de Dios? No. Solo podés pasar de ser un extraño separado de Dios, cautivo del pecado y ajenos de la gloria, si crees en Jesús, si crees que Cristo pagó semejante precio por amor a nosotros, porque siendo Dios se hizo hombre. Si crees que Él murió y resucitó y fue levantado para reinar por siempre y que está sentado a la derecha de Dios, sos un hijo de Dios. Su palabra nos enseña, dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Ahí está la respuesta. Todos no son constituidos hijos de Dios, coherederos del reino de los cielos con Jesucristo, sino solo aquellos que creen en su nombre y lo recibieron. ¿Cómo podemos volver a Dios? Solo por intermedio de su Hijo Jesucristo. No existe otro camino entre Dios y los hombres que Cristo Jesús. Eso dice el mismo Dios. No hay otro intermediario que pueda llevarnos a nuestro Padre, solo Jesús. No hay ninguna divinidad, no hay santos, no es por intermedio de María, ni a través de hombres, solo Jesús. De lo contrario estarías desconociendo la palabra del todopoderoso y eterno Dios. Estaríamos haciendo vana su entrega, su paga y su muerte. La palabra de Dios dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y también nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto está en Hechos capítulo 4, versículo 12. No te dejes engañar. No hay hombre, no hay nadie que te lleve a Dios si no es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre si no es por Él. Es claro, es contundente. No seamos engañados. No se puede interpretar de otra forma más que como se lo lee. No es confuso su mensaje. Solo por intermedio de Él volvemos al Padre. Si querés volver a Dios, si querés ser reconciliados y vivir debajo de su cobertura y de su perfecto amor, solamente debes creer en su Hijo, Jesús. La salvación es gratuita. El pago lo hizo Jesús. El mejor regalo que puedas recibir te lo hizo Él. Solo tenés que decir que sí. La palabra de Dios dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Si nunca hiciste esta declaración de fe, esta oración, te animo a que la hagas, porque Jesús, con su gracia, te salvará de la condenación que recaía sobre vos. Somos salvos por gracia, que significa regalo. Su amor cubre multitud de pecados, dice su palabra. Es decir, borró con su sangre tus rebeliones y las mías. Y nos vistió con vestiduras blancas,
nos presentó ante el Padre y hoy podemos decirle, papá, Abba Padre, papá querido, Dios es Padre. El Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Marcos capítulo 14, versículo 36. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. La carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 15. Nos está diciendo a nosotros, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Jesús nos sacó de la muerte eterna, nos llevó a la vida porque Jesús es vida. Que nadie más te engañe. Solo Jesús puede llevarte al Padre. Solo por intermedio de Él podemos dirigirnos hacia su presencia y hablarle. Su palabra dice, todo lo que pidan en mi nombre, lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. En el nombre de Jesús se refiere. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. En la antigüedad, Dios había ordenado y permitido solo a los sacerdotes que tengan acceso a Él. Y en el lugar santísimo del templo era donde el Señor se manifestaba al sacerdote y daba palabra al pueblo. Esto ocurría detrás de un velo, de una tela. Las simples personas no tenían acceso a Dios. Cuando Jesús muere en la cruz, ese velo que estaba en el templo es partido en dos, se parte en dos. Eso era la muestra de que Jesús nos abrió el camino. Jesús es el camino. Ahora tenemos acceso a una relación con el Padre Celestial, nuevamente, como en el Génesis. Y es a través de Jesucristo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. El Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 51 dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Sí, el velo se rasgó en dos. El camino fue marcado. La puerta ya está abierta. Es a través de Jesús que volvemos a nuestra esencia. Ya no hay más distancia entre Dios y los hombres si creemos en su Hijo. Ya no existe más velo que separe los hombres de la presencia de Dios, porque a través de Jesús somos justificados para poder tener acceso a su gloria. Después de la muerte y la resurrección de su Hijo, tenemos acceso al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, y allí es su Espíritu quien nos habla. Él abrió el camino donde no había, y ahora podemos ir de regreso al Padre y reconocernos sus hijos. Todo cambió luego del derramamiento de su sangre, sangre pura,
que limpió nuestras vidas para siempre y cubrió multitud de pecados. El primer hombre, Adán, pierde todo en el huerto del Edén. Y Jesucristo, el segundo Adán o postrer Adán, recupera todo en el huerto de Getsemaní, cuando en aflicción dice al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y se entrega absolutamente al propósito de Dios, dejando de lado su propia vida. El primer Adán siguió su carne, desobedeció la voluntad e hizo según su propia voluntad, y todo se perdió. Pero el segundo Adán vino a cumplir la voluntad de Dios, y así lo hizo, a pesar del inmenso dolor que representaba. Por él volvemos a Dios, lugar que habíamos perdido. Por él tenemos acceso a la gloria. Fue puesta su vida en lugar de la nuestra, por el pago de tanta rebeldía. Y aceptando la voluntad del Padre, se sometió al maltrato del hombre y la crucifixión, como había sido profetizado tiempo antes por el profeta Isaías. Él dijo: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y batido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así fue. Y cuando estaba en la cruz, luego de haber sido azotado, maltratado, burlado, herido, condenado injustamente, abandonado, clavado en una cruz como un malhechor o delincuente, miró al cielo y dijo: consumado es. Es decir, todo se ha cumplido. Como diciendo: Padre, a esto he venido y he cumplido. Y nos sigue diciendo: he venido a reconciliar al mundo con mi Padre. He venido a quitar toda enemistad que había entre él y el hombre a causa de la rebelión. He abierto un nuevo camino. He venido a dar vida. He venido a padecer el pecado que no cometí, solo por amor. He venido a demostrar que soy la única verdad y el único camino. Aquí estoy. Ya cumplí. Todo consumado es porque hice la perfecta voluntad del Padre. Ahora todo aquel que en mí crea podrá volver a Dios para siempre. Él es nuestro Salvador. Volvió las cosas al estado original, al mismo Génesis. Romanos capítulo 10, versículo 9. Decíamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La muerte no pudo retenerlo, porque la muerte es un espíritu y el contrato que tiene con Dios
es con los pecadores, pero Jesús no tenía pecados. Por lo tanto, la muerte no pudo retenerlo. Y luego de descender a los infiernos, resucitó, porque ni la muerte pudo enseñorearse de él, porque Jesús es Señor de señores. Hechos, capítulo 2, versículo 24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Isaías, capítulo 25, versículo 8. Destruirá a la muerte para siempre, y enjuagará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y así fue. Destruyó la muerte, pues todo aquel que en él cree tendrá vida eterna, dice su palabra. Antes de que Jesús resucitara, no estaba esta oportunidad. Pero luego que Jesús entregara su vida y pagara el precio más alto, nos abre el camino al cielo. Y todo el que cree en Jesucristo tiene acceso a la eternidad junto al Padre. Porque no termina todo acá. Esta es la antesala de una vida eterna y perfecta en Cristo y junto al Padre. Es decir, en el cielo. No hay una próxima oportunidad. No existe el llamado purgatorio. O vamos al cielo por creer en Cristo y vivir para Cristo, o vamos al infierno. Este es el tiempo de definición. Hoy somos libres para elegir dónde pasar nuestra eternidad. Hoy estás a tiempo de decidir a qué lugar perteneces. El camino al cielo está abierto y es Jesús, pero ese camino es angosto. Y existe otro camino que es ancho, pero es el que te lleva a la perdición. Si la palabra aclara que es ancho, es porque son muchos los que transitan por allí. Solo a través de Jesús nos reencontramos con el Padre. La llave para acceder es creer en Él. ¿Estás dispuesto a volver a Dios? ¿Querés volver a tu esencia? El único camino es Cristo. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Debemos confesar que Jesús es nuestro Salvador para ser salvos. El mismo Espíritu que moró en Jesús hoy está en nosotros, si creemos y confesamos que Jesús es el Rey y Señor de nuestras vidas. Entonces su Espíritu nos guiará en el camino de regreso a Dios. Hará la obra de purificación en nuestras vidas y nos presentará limpio ante nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Lucas, capítulo 24, versículo 49 dice, y he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investido con el poder de lo alto. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. También nos dice, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya,
porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Cuando Jesús subió al Padre, no te dejó solo, no me dejó solo. Nos dejó nada más ni nada menos que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que lo levantó entre los muertos, el que vivió en Cristo, hoy vive en aquellos que creen en Él. Volvamos al Padre, volvamos a nuestra esencia. El camino de vuelta es Jesús. Ha pagado el precio. Su Espíritu nos guiará por ese camino para que no nos perdamos. Porque vendrán muchas distracciones, mucha resistencia, porque Satanás no querrá que vuelvas. Pero Él ya está vencido. Jesús lo venció en la cruz. Por lo tanto, resiste y el diablo huirá de ti.